Muy buenas. Ese es la segunda charla sobre el tema apasionante que comenzamos la otra vez, sobre la tefilá, sobre la oración. Trajimos una historia de aquel general que observó a ese judío y dijo que lo envidiaba en este mundo, porque vio a esa persona que tenía tanto éxtasis, tanta alegría en su rezo que dijo, lo envidio aquí, en este mundo. Ahora, por supuesto, la tefilá, la oración, es algo universal. Toca a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. También los no judíos también saben lo que es la oración, pedirle al Creador, pedirle a Hashem. Pero a Israel tenemos el privilegio de ser los primeros en la tefilá. Akol Kol Jacob, la voz es de Jacob, o sea, esa especialidad pertenece a Jacob. Cuando Yitzhak dijo, Dios repartió las bendiciones a sus hijos, a Esab y a Jacob, a Esab le dijo, vivirás con la espada. La fuerza militar, esa es tu fuerza. Para Israel, su fuerza esencial, Akol Kol Jacob. La voz es de Jacob. La voz es la voz de la tefilá. Tenemos el lugar principal donde se hace la tefilá, donde se expresa la tefilá, principalmente el lugar preferido es el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén. Ki beti bet tefilá yikareh lechol ha'amim. Está prometido que Hashem promete que mi casa, Bet tefilá, es la casa de la tefilá, será llamada para todas las naciones. Quiere decir, cuando se reconstruya el tercer Bet HaMikdash, el tercer templo, será reconstruido donde está la hora del Kotel, toda la humanidad va a acudir allí. ¿Para qué? No para tomar fotos y para lo que se hace actualmente ahí, enviar fotos y filmar para enviar a los demás, a los familiares que están fuera. Es mucho más elevado, no tiene nada que ver con eso. Bet tefilá y karel será la casa de la tefilá, el lugar de tefilá para todo el mundo. ¿Por qué allí? Observemos que nosotros tenemos ya una conexión con ese lugar. No depende de dónde estemos. Aunque una persona, un yehudí, esté en América, esté en Europa, no importa dónde, esté en el punto más lejos del mundo de Israel, el Talmud, nuestros sabios nos dicen, el Shulchan Aruch nos dice, la persona ha de dirigirse hacia Jerusalén. O sea, si la persona está fuera de Israel, tiene que dirigir su cuerpo físicamente, dirigirse hacia Israel. Si está en Israel, tiene que dirigirse hacia Jerusalén. Si está en el norte, hacia el sur. Si está en el sur de Israel, hacia el norte. Si está a los lados, depende de donde esté, tiene que dirigirse físicamente. Cuando va a hacer la tefilá, el rezo principal, que es la amidá, tenemos que dirigirnos hacia Jerusalén, ¿Por qué? Porque ahí está el Bet HaMikdash, ahí está el templo. Y el que está en Jerusalén tiene que dirigirse hacia el templo. El que está hacia el templo tiene que dirigirse hacia donde estaba el Kodesh HaKodeshim, la parte más santa, donde estaba el arca con las tablas de la ley, que es la parte más sagrada. O sea, vemos todo gir. O sea, ¿por qué tanto hincapié en dirigirse si Dios está en todos los sitios? Dios, nuestra emuná es que Hashem está en todo sitio. Es cierto. Pero algo especial hay en dirigirse hacia Jerusalén, hacia el Bet HaMikdash, hacia el templo, porque la revelación divina más elevada que hay es allí. Podemos hablar mucho en el tema, que solamente o sea, que sepamos que el mundo se creó en lugar de Bet HaMikdash. Ahí se creó el hombre. El hombre primero, Adam Arishon, Hashem lo creó de allí. O sea, la tierra donde sacó para hacer el cuerpo, lo sacó de allí.
esa parte más fina, más espiritual que hay en el mundo. De cierto, fijémonos que todo el mundo habla de Jerusalén. ¿Por qué tanto interesa Jerusalén a todo? Con lo grande que es el mundo, todo el mundo tiene sus ojos en Jerusalén. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Qué es lo que pasa? No es solamente algo político, no, es mucho más profundo. Todo el mundo siente, hay algo especial allí, algo especial, algo muy especial, muy particular. La gente siente, la humanidad entera siente que allí hay una revelación especial. O sea, ahora solamente tenemos el Kotel. El Kotel es un resto, algo que quedó, dice la verdad, que la Shejinah está ahí, la presencia divina está en el Kotel Maraví. Así dicen nuestros sabios. De hecho es una prueba enorme de la verdad de nuestra Torah. O sea, los sabios dicen, la Shejinah no se aparta nunca del Kotel Maraví, del muro occidental. La Shejinah nunca se va a apartar porque nunca se destruye. Eso lo dijeron nuestros sabios hace 2000 años en el Midrash. ¿Cómo se vieron una cosa así? ¿Cómo podían saber que el muro ese nunca sería destruido? Y la historia prueba. Nunca será destruido. No, nunca fue destruido. Por más que el Bet Hamikdash se destruyó, el muro occidental está allí todavía.